Cansado pero contento. ¿Qué Buenas, buenas. haces, Hola, Berti? hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? me alegro mucho. Ahí estamos empezando a grabar ya. Bien, voy a poner a aceptar acá. Ahí estamos. Bien, primero lo primero. Muchísimas gracias por lo compartido, bueno, por todo el trabajo que vienen haciendo, se abre un viernes, yo logro poner las cosas un sábado, Ángel me dice, ya abrí, y yo recién las logro poner al otro día, y ustedes allí respondiendo, elaborando cosas. Muchísimas gracias particularmente a los que, como dice Ángela, corazón abierto, han puesto cosas que tenían que ver con este trabajo de, hola, a los que recién llegan, con este trabajo personal que no era obligatorio compartir, pero bueno, compartieron historias fuertes y siempre digo yo que cuando escucho historia de los demás me amplían la mirada, me amplían el corazón y me amplían la conciencia. Así que son valiosas, enriquecen un montón. Así que gracias por ese desafío y por compartirlo. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué eso, no? Esas preguntas que hice y que ustedes fueron respondiendo tienen que ver con mucho con la mediación, particularmente familiar. La familia es un sistema, como todo lo que nos movemos continuamente. Nos movemos y transitamos de sistemas en sistemas, que por supuesto en sistemas abiertos. Si fueran sistemas cerrados, no estaríamos vivos, diría Maturana. Entonces, sistemas abiertos que están interconectados con el contexto. Ustedes también haciendo ese trabajo, yo siempre digo que un mediador, particularmente el mediador familiar o que acompaña temáticas familiares, desde el lugar que sea, desde el tercer operador, diríamos, o desde el tercer lado, como dice William Ury, necesita tener la conciencia del propio sistema familiar para así poder, cuando está frente al otro, acompaña, creo, en no juzgar, ¿no? Porque detrás de cada persona, yo siempre que llega gente en las mediaciones familiares, particularmente a mi oficina, suelo imaginarme a sus padres detrás de cada uno. También lo suelo hacer con los alumnos, porque me da una dimensión mucho más amplia, porque detrás de esos padres, a su vez, están los padres de los padres, ¿no? Entonces, ese sistema que lleva varias generaciones, me da una amplitud y me hace comprender a la persona porque pertenece a ese sistema. Sí, justamente muchas veces las crisis familiares, o algunas, no muchas, algunas veces las crisis familiares vienen también porque se miran los cónyuges, hablo en general, hombre, mujer, ¿no? Los cónyuges, los que decidieron unirse, se miran y desprecian lo que está detrás del otro, el sistema familiar del otro, ¿no? Pretendiendo que ese nuevo sistema familiar que se forma es lo mejor. Sí, será lo mejor para ellos, pero incluido también lo que cada uno porta o cada uno trae. Desde ese lugar, por lo menos yo les cuento mi experiencia, desde donde me paro para operar, diríamos, como tercero, tercero que asiste, tercero que acompaña, tercero que hace de conexión o de puente entre las personas. Así que siempre me parece interesante poder mirarse primero uno en su propio sistema familiar, reconocerse uno también, reconocer también las metáforas que nos atraviesan, las metáforas con las que hablamos continuamente. Hoy hay una revalorización, bueno, el pensamiento sistémico trae una revalorización de lo que son las metáforas. Indudablemente dicen mucho de nuestra cultura en su amplio espectro, ¿no? Así que, y de la vida cotidiana también dicen mucho. Así que bueno, a todo eso, por eso un poco era el sentido del ejercicio. Y después había algunas otras cosas más que tenían que ver con lecturas. Y bueno, quisiera saber un poco ustedes si hubo alguna repercusión, si pudieron leer algo más, si les pareció, bueno, eso, me gustaría destinar unos primeros momentos de la clase para ver eso.
quizás yo puse una reacción de la quinta semana en el cuarto, en el foro del cuarto, pero o me apareció raro, o se confundió el sistema, porque estaba viendo lo otro, no sé qué pasó. Pero tenía que ver con un texto que está bueno, porque describe muy bien la relación intercultural, pero se Ah, olvida de la jerarquía, lo que puse, ajá, que sí, hay jerarquía sí. entre culturas y que a veces Ujú, no se tiene en cuenta eso. Yo lo he visto acá en dos mediaciones judiciales en que ujú, no se valora la autoridad del otro. Un lonco que ujú, es como jefe local no tiene la misma jerarquía que el juez. Por ejemplo, tendría que haber un respeto en esas cosas y ujú, no, bueno, eso es algo que me parece y también hay legislaciones que tenemos que respetar con ujú. respecto a eso. Mm, Sí, mm. sí, Raúl, lo leí, no alcancé a poner nada porque, bueno, lo leí hoy, recién. Creo que vos lo pusiste hoy, me parece. Está bien. Así que sí, lo tomo, me pareció interesante lo que ponías, ¿no? Sí, la jerarquía también es un elemento importante que nos atraviesa como cultura, así que, bueno, te agradezco mucho el aporte, lo sumamos. No sé si quedé yo congelada o ustedes. ¿Se me escucha o Sí, sí, quedé sí, Sí, congelada? ahora sí, sí. sí, sí. Ah, bueno. Había quedado no sé si Raúl, si escuchaste lo último que dije. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, Se perfecto. escuchó. Ah, bueno, fantástico. Mira, yo quería decir de una lectura que tuvimos esta semana que hablaba sobre una situación de divorcio. No sé si la profe me está escuchando o... listo, buenísimo. Eh, que hablaba de una situación de divorcio en donde la mujer reclamaba el 50%, o sea, se quería dividir por la mitad los patrimonios, pero la mujer quería el 100% porque ella consideraba que ella había sido un soporte fundamental durante la preparación académica de este profesional y que la mujer, ella sentía que tenía un protagonismo mucho más grande. Y yo recuerdo haber visto varios casos en Argentina donde se planteaba una situación similar. Yo me acordaba, por ejemplo, del caso de Maradona con, con su novia, la última novia que tuvo de Oliva, creo que se llamaba, que la chica reclamaba aparte del dinero que le había hecho en Dubái, porque ella decía que ese dinero lo hizo porque estaba en compañía de ella. Y realmente me pareció bastante llamativo eso, eh, con respecto al otro, a la persona, o sea, a todo lo que rodea, a la persona, que no es solamente, uno no solamente trata bueno, como el caso que nos tocó de Paula y de Martín y de Mara, que había todo ahí, todo un entretejido, que básicamente ese muchacho, Martín, no era padre biológico de la criatura, sin embargo estaba que era la pareja de él, la que inició Ujú. digamos, la que fue la primera que dijo que esa situación tenía que ser mediada. O sea, que es amplio el espectro, que hay muchas cosas con las que uno trabaja. No es solamente las dos personas o que uno media, sino que es grande, digamos, muchas personas. Sí, Daniel, son muchas las variables que atraviesan, ¿no? Más allá de la incertidumbre también que uno tiene, porque uno tiene un recorte. El relato que se hace y que nos llega a nosotros en nuestra mesa de mediación, que les va a llegar a ustedes, es un recorte de todo un proceso de vida de las personas. Entonces, tampoco pretender, creo que esto también nos puede ayudar a sacarnos el gran peso de encima que nos ponemos a decir, ay, no se resolvió. ¿No? Entonces, imagínense que es un recorte que nos traen y sobre ese recorte intentamos trabajar tejiendo para que se reanuden algunos vínculos o se conecten algunos vínculos. em, Desgastados, perdidos, ¿no? Entonces, es una tarea ardua, pero bueno, yo siempre digo que es muy interesante. Y siempre con respeto, porque uno entra en la vida del otro, yo digo en puntas de pie, porque
es un espacio valioso, es dolor también. Quien viene con un conflicto viene con una situación de dolor. Entonces, siempre también con esa actitud. Acá estoy hablando mucho del rol, ¿no? Alicia, María Luz, perdón, no te había visto la mano. Sí, Espérenme un eh, minutito que voy a buscarme agua. Un segundito les pido. sí, sí. Estuvo ocupado el eclipse. Ujú. Acá ¿Quién de donde yo estoy no se vio nada. es tu hijo, Ángel, que está en Chicago? Sí, sí, mi hijo. Ah, qué lindo se veía ahí la foto. Qué Sí. rojizo. Tú. Bueno, iba a comentar justo lo que comentó Daniel de este trabajo, que allí habla de que hay como una ley interna en las familias que no siempre coincide con lo jurídico, ¿verdad? Como eso, los casos que plantea ahí, en uno de los casos que él era médico, recibió mucho dinero, una suma de dinero importante, y bueno, se separaron, y la señora pide la casa y el auto, y no dividirlo, sino que lo quería para ella, porque ella había respaldado al esposo en todo su trabajo, haciéndose cargo de los hijos durante 30 años, o yo qué sé. Y el esposo acepta, contra lo que uno podría pensar, eh, que acepta eso, que ella se quede con el auto y la casa. Lo reconoce, él se quedará con otras cosas. Que habíamos visto un ejemplo en clases pasadas en que también como que hay que lograr entrever cuál era el sistema en que vivían ellos, ¿no? Esa familia en conflicto, para saber que lo van a resolver dentro de sus propias reglas, eh, que no siempre son lo que uno piensa que va a ser. Y después en el otro trabajo, el tema de la empatía, lo importante de la empatía en los conflictos interculturales, eh, y cómo separa el conflicto desde el punto de vista cognitivo del afectivo. Y claro, es mucho más difícil cuando el conflicto es afectivo, que está metida la emoción, los sentimientos, que cuando es cognitivo, que se puede razonar. Entonces, en el intercultural, puede haber mucho malentendido y también situaciones de jerarquía, como dice Raúl. Entonces, es fundamental la empatía del mediador, ¿no? Y, y generar un espacio de confianza, muy difícil, porque los códigos, las formas de dar sentido son diferentes. Eh, no sé, supongo que debe ser muy difícil esas mediaciones. Y después me gustó el material que hablaba de cómo construir una pareja, algo así como eh, otro de los materiales que pusiste, que habla de Juan y María, desde que se conocen a los 19 años hasta que ya son ancianos. Está muy bueno, es muy sencillo, pero me hizo acordar a lo del foro, a los modelos de familia que se reciben. Y es algo, yo siempre digo que tiene que haber una escuela para padres. Antes de tener hijos, formarse lo que es ser padre, por lo menos pensarlo. Y ahí justamente habla de eso, ¿no? De pensar todos los cambios que sufre la pareja. Primero que no es nada ideal, eh, y que no es nada, ese romanticismo que nos han metido en la cultura de que todo va a estar bien, de que si hay amor está todo bien, y en lugar de decir que, bueno, que van a surgir montones de dificultades y conflictos,
y hay que ir, ver las herramientas, la forma de resolverlos en la pareja, ¿no? Este, Está bueno ese texto, sencillo, pero... Y justo ahí habla también de que cuando se casan ellos, que no es que se casen con la familia, pero que sí o sí la familia de cada uno va a estar con ellos. Entonces que tienen que gestionar la forma de estar con la familia del otro, de respetarla y reconocerla, porque el otro viene de ahí, sus valores, sus bases están ahí. O sea, parte de su personalidad se gestó ahí. Entonces, eso que en la vida diaria se rechaza tanto a veces la familia del otro, pero de alguna manera hay que gestionar eso, Ujú. esa Sí, relación. Eso. gracias, María Luz. Alejandro. No, a mí la verdad que lo estaba leyendo bastante, o sea, me provocó muchas cosas, ¿no? Esto de este caso de la chiquita, perdón, estoy tratando de acordarme el nombre acá, y la abuela, pues yo creo que en la primera clase conté una situación similar que tal vez peor, porque hubo un intento de agresión, pero... eh, Mara, gracias, Raúl. Pero el tema es que para mí uno de los temas que tal vez se lo plantea así de refilón es el tema que hay que pensar en los intereses del menor. Y habitualmente no se piensa. Ahora sí creo que ha cambiado un poco, ahora ya hace mucho que no hago familia, ¿no? Yo me acuerdo que mi profesor de familia, que era un amigo mío, también me decía, mira, la familia, el tema del derecho de familia es muy grato, pero también es muy ingrato, porque la verdad que las cosas las miserias que uno ve en esos momentos, yo estoy hablando de los 90, un poquitito antes de los 90, eh, yo veía que la preocupación era la plata. Y un joven abogado recién casado, que era muy difícil poner la plata sobre el amor. ¿No es cierto? Después me divorcié de mi mujer, pero bueno, eso es otra historia. Pero es así. Es tan difícil a veces poder, y en este caso sea, poder decir, no, pero yo pienso, como soy grande, pienso más que una chiquita de 3 años. ¿No es cierto? Y muchas veces no vemos el daño que le hacemos, ¿no? Y un poco lo que decía Daniel también, también lo he tenido que trabajar en muchos casos, que es el caso de cuando piden eh, ¿cómo se llama? Cuotas alimentarias exorbitantes por decir, eh, vos te recibiste porque yo estuve detrás o yo te aporté esto, o lo que decía María Luz, los 30 años, ¿no? Pero para eso también quería terminar con esto. Hubo una frase que me dijo mi profesor, me acuerdo el turco Herbere Delgado, dijo, todo lo que se puede pagar con plata es barato. Me dijo, nunca te olvides de eso. O sea, cuando el reclamo es únicamente económico, y bueno, si perdés un poco, explicarle a tu cliente, pero eh, está lo humano, lo emocional por sobre lo material, ¿no? Y eso me hizo acordar de este caso, ¿no? Porque hay muchas cosas muy interesantes que ya es otra historia, pero no sé, me provocó, inclusive me hizo acordar de mi divorcio y todo eso, pero otro día a lo mejor lo cuento por escrito, pero viví algunas de estas cosas, pues yo me divorcié cuando mis hijos tenían 5 y 3 años, ahora Comprendo. tienen 32 y 30, o sea que han pasado mucha agua por el puente. Pero bueno, quería Sí, comentar. pero las emociones y las vivencias cualquiera sea el tiempo, la edad y la cultura, las compartimos. En lo intercultural, retomo un poquito lo tuyo de María Luz, me parece que es muy importante trabajar los significados.
Yo tuve un par de esas mediaciones, no muchas. Y la verdad que el trabajo sobre los significados es muy importante porque varían tanto de un lugar al otro. Por ejemplo, tuve una situación de tres hermanos japoneses de una parte y del otro lado otra, ¿no? Y ellos, yo me daba cuenta, partimos del hecho de que siempre esperaban a que el otro termine de hablar, aunque sea el contrario. Entonces, ahí se notaba un montonazo, ¿no? Pero el tema de los significados, el mediador tiene que preguntar constantemente qué quiere significar con eso, qué es para usted eso, qué significaría, cómo sentiría que lo tendría satisfecho ese interés. Es decir, es muy importante desde ese lugar y también en la interculturalidad se trabaja con mediaciones, reuniones privadas y luego conjuntas. Se manejan muchísimo las reuniones privadas. Hay una discusión con respecto a las reuniones privadas. Ya estoy hablando del proceso en sí de mediación. El desarrollo del proceso de mediación tiene como etapas, por más que no son fijas, sino que fluyen continuamente. Estas etapas las nombro ahora, hay un modelo que sigue 5 etapas, que es más o menos el que sigo yo, el que siguen muchos acá en Rosario y en Buenos Aires también. Es un modelo donde dice, bueno, mira, tenés una etapa que es la introductoria. ¿Qué les parece? ¿Qué puede haber en esta etapa introductoria? Les pregunto a ustedes. Así como breve, para tener tiempo para decir todas las etapas. Dale, dale, María Luz, desmuteate y hablen Eh, directamente. las presentaciones, eh, la presentación del mediador, de su rol, eh, Bien, cómo creo que se va yo a algo les mandé trabajar, material. ¿eh? Cómo se va Bien, a me trabajar, parece que bien, un bien, las poco reglas, las ¿no? reglas, cómo van a ser las reuniones, qué se espera, el respeto, respetar el tiempo Sí, de hablar del otro, etcétera. Eh, ¿Y en qué consiste el bien, proceso? bien. Me parece que algo de material yo les mandé, ¿puede ser? Eh, Sí, ¿no? sí, hay un material, sí, sí, Hay un material, sí, 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 de esta etapa, ¿no? sí. Porque me parece que me lo había Yo, pedido una alumna que hoy no está, Alicia lo pidió, Alicia. Alicia lo sí, pidió y sí. yo se los mandé. sí. Bueno, Lo después mandaste la semana pasada, la otra semana, el la módulo otra 4. semana. Sí, 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 bueno, lo Claro, miran sí. cuando pueden, no se preocupen. Pero ¿qué quiero decir con esto, ¿no? En este desarrollo, entonces no lo voy a entrar a explicar ahora porque lo tiene en el material, ¿no? En este desarrollo que hay del proceso de mediación, la importancia de irlo transitando y constantemente ir preguntando, sobre todo en la etapa del esclarecimiento, que es la etapa fundamental, que es donde hacen agua los mediadores, ir preguntando sobre los significados, ¿no? Trabajar mucho más en lo intercultural. Y además hay dos corrientes de mediadores, diríamos, o dos como pensamientos. Es decir, bueno, mira, si hacer reuniones privadas es porque no tenés experiencia como mediador. Sí, yo digo que tiene en cierta medida razón, ¿no? Que todo se puede gestionar en reuniones conjuntas, donde estén las dos partes. ¿Por qué? Porque si yo trabajo comunicacionalmente, las partes se tienen que escuchar. ¿Qué gracia tiene? Hay otros que dicen, no, las reuniones privadas son fundamentales, ¿no? Avísenme si no me escuchan bien, me voy a otro lugar con más internet, sobre todo porque acá me Es, sale un cartelito. se frisa poquito, sí. Entrecorta Pero la bueno, voz, sí. pueden soportarlo. Pero se va siguiendo el hilo. Se va siguiendo el hilo. Ah, bien. Entonces, bueno, existen estas dos corrientes, ¿no? Reuniones privadas sí, reuniones privadas no. La posición que yo opté es un poco entre medio, es decir, bueno, es una herramienta más la reunión privada. Para algunos casos puede ser útil, como por ejemplo para las interculturales, donde uno puede profundizar con una parte, imagínense, no conoces el conflicto, no conoces la cultura, se suma un montón de variables. Entonces podés profundizar y luego hacer conjuntas. Y después, a nivel internacional, las mediaciones que se hacen son mediaciones puente. Es decir, muy rara vez los representantes de los países se reúnen. Por lo general va el mediador de un lado al otro, ¿no? Moviéndose.
Entonces yo no descartaría lo de las reuniones privadas, sí, no hay que abusar de las mismas, porque nosotros trabajamos con la comunicación y nada mejor que comunicarnos cuando estén presentes las partes. Ahí está viniendo Alicia. Así que eso me parece, pero es una herramienta más que puedo usar y que sirve muchísimo para la intercultural. Y con respecto a la familia, esto fui escuchándolo y tomando algunas cositas como para agregar. Las mediaciones familiares, por un lado, divido el tema de la pareja y por otro lado el tema de manutención de los niños o niñas, ¿no? O más que manutención también el ordenamiento, el reordenamiento familiar. ¿Quién lo va a llevar a la escuela? ¿A qué escuela va a ir? Ya la pareja no está más junta, ¿no? En lo que hace a la pareja en sí, hay que tener muy presente que hay diferentes etapas de duelo del divorcio. Hay gente que se fue antes de decirle a la otra persona nos vamos a divorciar, pero se fue antes ya, en el sentido interior me estoy refiriendo, no mentalmente, ya se divorció. Entonces después cuando lo plantea, se genera, bueno, y hay otros que no, que todavía estamos haciendo la mediación para ver cómo reordenar ese sistema familiar, si hay hijos o si hay bienes, cómo reubicarlos, y todavía no hizo el duelo. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. Y es algo que también pueden ser de utilidad las reuniones privadas, ¿no? Para profundizar en este tema, ¿no? Porque va a ser, como es un método de autocomposición. Es un método que se caracteriza por decir ambos reconocemos la situación de conflicto y desde ese lugar ambos vamos a plantear las soluciones. Imagínense una persona que está en duelo y otra que ya se fue, en el sentido metafórico, diríamos, si se fue porque ya lo hizo el duelo del divorcio, es, es como complicado, ¿no? Tiene una complicación. Y quizás hay que trabajar un poquito más con el que no hizo aún el duelo, ¿no? Entonces, esto significa con la comprensión de lo que es una etapa. Y además puedo tener sistemas familiares en mi mesa de mediación, que son recién casados y niños pequeños, con otros que niños más grandes, y con otros adultos, y con otros con ya los hijos se fueron. Entonces, el contexto en el que está la familia, cuando voy a mediar en mediaciones familiares, los tengo que tener en cuenta, muy presente. Aunque no los mencione, están acá delante mío, ¿no? Entonces, desde ese lugar voy a elaborar preguntas, desde ese lugar voy a hacer, diríamos, planteos de dinámicas también. Atrévanse a ser creativos. Hay mediadores que también utilizan como una especie de rotafolio y hacen un genograma, ¿no? Entonces marcan, sí, todo lo que pueda ayudarnos es muy valioso, porque lo saca al otro del lugar donde está parado, porque la idea que trae la mediación, la propuesta, es el cambio. El tema es la medida de ese cambio. Demasiado cambio hace que el sistema se cierre, ¿no? Entonces, la medida justa de un cambio, porque hay resistencia. Cada uno de los que está en esta pantalla tiene resistencia al cambio. No es que son los de afuera los que tienen resistencia, nosotros también tenemos resistencia. Cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como mediadores, ustedes, cuando hablo de nosotros, hablo de esta pantalla, los que estamos acá, tenemos que ser conscientes de que existe esa resistencia al cambio. Entonces, somos los que dosificamos ese cambio. ¿Cómo? Y tenemos que estar atentos. Si la persona se va resistiendo o no, entonces, ¿cómo podemos hacer? Aminorar la marcha. ¿Me pueden ir explicando en esto? Por favor, ¿me detienen? Em, yo no sé Profe, si... el tema del genograma, ¿podría Mm. ampliar ese tema? ¿Eso sería un enfoque más estructural? Sí, es más que nada, es lo que se le llama también, puedo mandarles un modelo de genograma que uno va construyendo con la familia pequeña nuclear y la familia ampliada, ¿no? Y visualmente ayuda mucho más si es familia numerosa. Entonces, a veces se pone también ahí a los abuelos y si hay que ir a buscar a los niños,
Exactamente. ¿Ustedes alguna vez lo han hecho? Porque yo a lo mejor estoy partiendo de la noción. Sí, María Luz, es algo más complejo que un árbol genealógico. Un árbol genealógico, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, a mí me queda una pregunta. ¿Qué No, sentido tiene hacer un no pensé- genograma en claro, una... yo no lo entiendo tampoco, ¿no? Por eso no Ahora le entiendo, ¿no? explico. Ok. Ahora le explico. Viene atado a la creatividad que tiene que tener el mediador para trabajar con las partes. Algunos mediadores utilizan rotafolios y construyen con la familia, más si es una familia empleada, los nombres, bueno, los padres, el nombre de los hijos, los abuelos, lo grafican. Es una manera de traerlo a la mediación, es una manera de que estén presentes, es una manera de poder al momento de coordinar acciones, sobre todo si son familias numerosas, estoy hablando de más de 4 o 5 hijos, ayuda también al reordenamiento, cuando dice, bueno, mi mamá puede ir a buscarlo y lo saca y lo lleva, ¿no? Ayuda, es una manera más creativa. Con esto que quiero decir, anímense a probar, o por ejemplo, en los conflictos sociales, cuando se hacen encuentros que son bastante amplios, algunas veces solemos los facilitadores pegar afiches en las paredes. Y hay gente que va escribiendo lo que se van las propuestas en esos afiches en las paredes. Hay otros que utilizan también los dibujos. ¿Nunca escucharon hablar de esto? Son trabajos que se van realizando para traer no solamente la palabra, sino también lo lúdico, ¿no? Al encuentro de mediación. Es una invitación a la creatividad. Más aún si ustedes trabajan con muchas personas también o hacen reuniones para tomar decisiones. Es algo que se utiliza muchísimo en las facilitaciones en conflictos sociales. ¿Me expliqué un poco más? Quizás traje una novedad. Anímense a usarla, anímense. En una mediación que tuve que había conflictos con una medianera, los invité a que trajeran los planos. Y trajeron los planos y fue muy interesante ver a las personas que ni se miraron ni saludaron, parados, trabajando, mirando un plano en común. Todo ayuda, todo suma, diríamos, a lo que uno puede ir generando en un espacio de mediación. ¿Preguntas sobre esto? No, creo que lo habíamos visto, si mal no recuerdo, en la parte primera habíamos esbozado algo de esto. Eh, si no me equivoco, porque estuve mirando y vi algunas similitudes ahí también, sí. Con- Cuando habla de dinámicas que planteó hace un momento, ¿a qué tipo de dinámica refiere? Cuando hablo de dinámicas, bueno, acá acabo de explicar dinámicas Ah, está bien. creativas para utilizar en la mediación. Acabo de explicar dinámicas creativas. ¿Qué invito a que todo lo que puedan generarles a ustedes? ¿Por qué esto? Porque produce un cambio en el otro, produce un movimiento. Es decir, si yo traigo, bueno, construyamos juntos, me dice cuál es el nombre de sus hijos y armo y comienzo a armar el genograma, que saben que es universal eso. La simbiología, yo la puedo hacer acá o la puedo hacer en una mediación en Francia y es universal, el cuadradito para el género masculino o binario y el redondel para el femenino, o bueno, con las nuevas formas también, esto es amplio, no es que se limita a lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, voy generando eso y con ellos voy construyendo este tema del conflicto familiar. ¿Me explico? Puede ¿Sí? ayudar por aquello que hablamos de los diferentes sistemas de representación o de pensamiento de las personas, el visual, el Ah, claro. auditivo o Sí. kinestésico. Sí, para quien no le alcanza la palabra, le cuesta más, puede ayudar también a eso. La mediación es un espacio creativo. Animémonos a utilizar la creatividad. No es infantil, no es poco serio, al contrario, suma. Somos occidentales y más aún los abogados nos cuesta salir
del asiento. Entonces, moverse, animarse también a mediar sin mesa, es otra cuestión, sin mesa en el medio. Animarse a mediar en espacios aireados, abiertos, salirse de la estructura, eso también colabora. Brindar otros espacios, siempre en su justa medida. Mucho puede llegar a que la persona se cierre, porque asusta, da miedo. Pero pequeños cambios generan, utilicen la creatividad. La clase que viene, bueno, yo le voy a mandar para la próxima semana, pensamiento lateral, no sé si ustedes vieron algo de eso. ¿Leyeron algo de eso? ¿De Edward de Bono? ¿Conocen? ¿Raúl, conoces? No. Bueno, ¿sí? Ah, bueno, entonces me vas a colaborar cuando mande el material. Les voy a mandar, son unos videitos. Los videitos son mexicanos. Son un poco como raros, pero está bueno lo que plantea. Y habla justamente de eso, del pensamiento lateral, el poder incentivar las miradas que uno puede llegar a tener y que se las limita. ¿Eh? ¿Desde qué perspectiva puedo mirar? Entonces, si soy muy emocional y todas las decisiones las tomo desde el lado emocional, si soy 100% racional y todas las decisiones las tomo del lado racional, sé cómo poder hacer una mixtura. Así que bueno, yo les voy a mandar los videos y en la próxima clase le vamos a destinar un momento para tratar ese tema y después vamos a entrar en mediación penal, si les interesa, por supuesto. Si no, hacemos una variación. Sí, Buenas noches, sí, profe. Hay sí. bibliografía siempre en la parte teológica sobre las miradas laterales de los problemas. Eh, Ah, no bueno. sabía que había, sí, sí, pero hace años, y algunos le llaman las verdades laterales. Entonces son todas esas verdades que Ah, tienen distintas perspectivas y los actores tienen que plantear si hay un problema, bueno, crees que es el ejemplo que nos dan es cuál crees que es la verdad lateral de esto? O sea, porque algunos plantean su verdad en los conflictos como la verdad central. Entonces ahí ponen ejemplos, no, porque están mirando desde el lugar de madre y el pensamiento de ella es tal, pero generalmente en la iglesia lo entendemos así como las verdades centrales y laterales. qué interesante, Alicia, esto que traes. Yo nunca lo había escuchado. Y bueno, quizás después de ver esos videos que yo se los voy a mandar para la próxima semana, para la sexta semana sería, la sexta sería Ángel, sí. Para la sexta semana les voy a mandar todos los videitos, que lo divide por colores. Edward de Bono es un libro muy sencillo, es un libro chiquito y es interesante leerlos en mi experiencia. Raúl, habla porque si no, no quedamos, te leo, parece que te No, que estoy no, era parafraseando. una pavada, perdón, cuando estaba en la No, colimba era todo es... que un sargento dijo, oh, había dos colchones tirados ahí, ¿qué es esto? Es un desastre, ¿qué es esto? ¿Sobran dos colchones o faltan dos camas? Le dije. Es un ejemplo de eso. Ah, Es pensar distinta a la misma situación. exactamente, exactamente. Bien, bueno, de eso se trata el pensamiento lateral, así que vamos a incursionar porque es muy valioso que el mediador tenga esta apertura y se permita trabajar creativamente. No sé si me expliqué en lo que quise transmitirles. Más aún cuando se hace mediación familiar. Y otra cosa que quiero agregar es que separé al principio el tema, la pareja y después cuando están los hijos. Se utilizan los hijos como botín, atención los mediadores, no ser presa de eso, ¿no? Porque hay también como siempre una discusión de decir, ¿traemos a los niños a la mediación o no? Traer un niño a la mediación y entrevistar un niño es muy difícil. Después les voy a mandar un video que se llama En Terapia, quizás ustedes esa serie la vieron, es un... Bien. Eh, creo que es eh,
judía, me parece esa serie, y después la tomaron los norteamericanos, no estoy muy segura, pero bueno. Se hizo acá, se compraron los derechos y se hizo en Argentina, donde se ve la entrevista a un niño. No es sencillo entrevistar a un niño. Y después la pregunta es, ¿qué hago con lo que me dijo el niño? Y el niño tiene que venir con el abogado. Y después le traslado a los padres lo que dijo el niño. ¿Y qué pasa si los padres dicen que no a lo que pide el niño? Es algo muy serio, hay que pensarlo muy bien. Una cosa es preguntarle a un niño a qué escuela quiere ir o le gustaría ir para tener información de lo que él desea. Y otra cosa es traerlo porque los padres no se han podido poner de acuerdo. Entonces le dicen, no han podido hacer ese esfuerzo de trabajar eso. Entonces traigamos al chico, ¿no? Y además hay que pedirle autorización a los padres, ¿o no? Sí. Surgen El tema muchas... es que después de una mediación así, profesora, yo he participado, tuve que enviar informes acá al juzgado Ujú. de Tucumán, porque había una mediación que no terminaba, no terminó nunca el conflicto de los padres y en medio de eso entrevistaron al niño, me imagino que hicieron ese tipo de mediación porque tuve que mandar informes. El niño terminó enfermo, hospitalizado con su salud mental complicada, eh, no podía comer, dejó de comer y bueno, ahí intervine como en mi parte clínica, dando sugerencias al juzgado para que no se siga este, presentando al niño en este tipo de conflicto y apareció para mí por primera vez una legislación que conocí que había un antecedente en la Argentina y que después de esa mediación de ese niño, el niño pidió su propio abogado. Entonces, había un antecedente ya en la Argentina y bueno, el niño pudo salir de ese conflicto igualmente con su salud complicada, pero el Estado le facilitó un abogado y él tenía 11 años. Entonces, no sé cuál es el antecedente que había en Argentina con el que él pudo tener su propio abogado y dejar de ser ese motín de guerra de los padres que habían terminado enfermándolo. Mm, Hay que tener cuidado con eso, porque los mm, niños tienen su lenguaje, que no es el mismo lenguaje. Acá es como un tema intercultural. ujú, Hay que saber comunicarse con el niño según la edad. Y aparte puede sentirse muy presionado, puede sentirse amenazado en el sentido de que si dice una cosa, el otro padre no lo va a querer, si dice esto. Y mm, eso, el niño depende del amor y del cuidado. Si siente esa amenaza, se enferma realmente. ujú. No se puede permitir que el niño quede en el medio y sea un botín y se perjudique así directamente por una mediación, ¿no? Mm, El niño puede declarar en temas penales, pero se hace generalmente con técnicos, con psiquiatras o La psicólogos que cámara Gesell. preparados para eso, y en una cámara GESEL, o sea, solo el técnico, el psiquiatra con el niño. Generalmente se comunican a través del juego, eh, en situaciones que tengan muchas garantías de que ese niño no va a ser dañado. claro, Inclusive hay que totalmente. debería haber un sistema de control también de qué especialistas son los que intervienen, porque a veces el Estado solicita distintos tipos de especialistas y resulta que, porque cuando el niño me expresa, porque si no, lo hizo en un acompañamiento psicopedagógico, pero como soy muy comprometida, lo llevé a donde tenía que ir el caso. Me fui hasta la parte del juzgado porque el niño me expresó que no podía hablar frente a la psicóloga, porque la psicóloga terminó siendo la misma psicóloga que su mamá. Entonces, Mm, cuando él iba a las entrevistas, no había una imparcialidad, sino había una parcialidad y obligaban al niño a poner palabras en su boca que él no eran las que él quería. Entonces, mm, cuando me doy cuenta que el niño deja de, o sea, veo el tema de la memoria y la atención y comienzo a indagar en la vida del niño y en medio de las sesiones él comienza a hablar y digo, no, bueno, obviamente el niño tampoco se dio cuenta de mi intervención, no se dio cuenta totalmente,
hice una intervención, hablé con el papá y le dije, mira, tiene que llevar esto al juzgado, por favor pida la intervención así, y me pongo a disposición del juzgado. Entonces, como que creo que habría que controlar también esto de quiénes son los especialistas intervinientes, porque a veces al tratar de mediar en un conflicto termina el Estado haciendo un desastre. Mm. Sí, coincido totalmente. Además se juegan muchas lealtades también. Yo no me siento capacitada para entrevistar niños, así que en la cantidad de mediaciones familiares que he tenido en todos estos años, una sola vez entrevisté a un niño y pedí la colaboración de una psicóloga, porque no me siento capacitada. Me da mucho temor de hacer algo que al niño después le cause. Y la verdad que siempre me pregunto si fue necesario, así como que queden dudas también, ¿no? No sé, ¿alguien está escribiendo ahí? Pues, Eso puede ser la Alicia, por ahí hay bien. un tema, vos lo mencionaste y me parece que sería interesante eh, que lo desarrollaras un poquito más, porque Ujú, ese es un tema que veíamos mucho en derecho de familia. Yo te aclaro, yo no hice mediación, sino que mediaba ipso facto, porque era previo a la mediación, pero hay un tema que es el concepto del duelo. O sea, es algo que habitualmente, si no es por una cuestión económica, es por una cuestión amorosa, pero el problema son los dolientes, porque muchas veces, por ejemplo, he visto casos, me acuerdo un caso que tuve, ¿no? Tenía 29 años y los chiquitos eran, ponele 8, 6 y 5, venían con uniforme de colegio, todo con la madre, y la madre decía barbaridades del padre eh, delante de los chicos, y yo le decía, mire señora, no, no, porque estaba herida, estaba golpeada. ¿Por qué? Porque obvio, después cuando uno se entera bien, el marido se había ido con una mujer 20 años menor que ella. Entonces, ujú, yo creo que es algo a tener muy en cuenta, en cualquier mediación, es el concepto del duelo, ¿no? El concepto ujú, del duelo, y como vos decías recién, yo en un caso así terminé o pasándoselo a un abogado viejo, que me pasó un ujú, caso, o dejándolo directamente, diciéndole, mire, señora, yo no, porque aparte muchas veces somos, los abogados, y a vos te contará seguro, y como mediadora peor, somos este paño de lágrimas. Entonces la gente va a desahogarse, y a mí me hacía mal porque, te digo, yo tenía a mi hijo que recién nacido, tenía meses, y veía todo el desastre que estaba pasando con esta familia, y me imaginaba lo que me podía pasar a mí, ¿no? O sea, ujú, era muy complicado. O sea, como, perdón, un detalle que decía hace un rato, cuando hablé de lo bueno y lo malo. Mi primer caso en derecho fue una guarda, en derecho de familia. Y eso fue algo grato, porque fue un abuelo que adoptó, entre comillas, digamos, para los que no entienden estos términos, adoptó a un nieto para poder darle la obra social. Solamente para eso, porque la hija era menor de edad, ¿no? ujú, Pero eso fue lo lindo, pero después eran los divorcios, es lo peor que le puede pasar a un abogado, por lo menos a mí. ujú, Y porque tenemos miedo a veces de permitirnos entender de la complejidad que implican a veces los conflictos y que las personas a veces necesitan, no solamente los que están denunciando, tener su soporte psicológico, sino que a veces bueno, también nos damos cuenta que ya no es psicológico, tiene que ir a un psiquiatra. Sí, claro Entonces, que por ahí tememos a que se arme más problema y creo que tenemos que comenzar a naturalizar que la salud que interviene dentro de los conflictos, como cuando vos planteas el tema del duelo, uno tiene que también estar alerta a esas cosas y hacer, no sé, pienso, yo lo hago constantemente, cuando me doy cuenta, comienzo a caminar muy despacito para sugerir el tema de los psiquiatras o los psicoanalistas en todo caso, para que en ese lugar donde compete la disciplina, ellos puedan tener su propio espacio para poder afrontar esto que han comenzado, que tal vez es una mediación. no, pero Ale, imagínate si ahora es difícil,
lo que era en los años 90. Aparte, un mocoso, entre comillas, 28 o 29 años, recomendándole a una mujer de 45 o 42, no sé cuánto tenía, no, mire, ¿por qué no a un psiquiatra? O no a un psicólogo. Me acuerdo que una vez lo mencioné, digo, no, mire, esto es más para un psicólogo, pero me dijo, ¿pero usted cree que yo estoy loca? Nada más lejos de eso, ¿no? Nada más lejos de eso. Y una cosa que quería comentar, También cambiamos nosotros, ¿no? La sociedad. Claro, vos estás claro, diciendo, hace 30 años atrás, capaz, y sí, cambiamos no, nosotros. terrible. Sí. Mm. No, pero una cosa que yo vi fue cuando estuve en Uruguay viviendo, y esto aparte tenemos una pediatra, o sea que sabe más del tema que yo, lo sabe desde el punto de vista clínico también, eh, tienen el Instituto INAU, ¿no? Ujú. Que es de minoridad y adolescencia, creo, no me acuerdo nunca las siglas, que Sí, tiene un muy buen equipo, eso lo he visto por chicos argentinos que se escapaban a Uruguay y que caían en la droga, en la prostitución, y eran menores de edad, y era muy interesante el tratamiento que les daba el INAO, mm, ¿no es cierto? Y la intervención inmediata del consulado argentino por ser un ciudadano argentino y encima menor de edad, ¿no? Este, era excelente. Yo aprendí mucho ahí. sí. Bien, bueno, con esto estaríamos a vuelo de pájaro cerrando el tema de mediación familiar, porque ya después vienen otros temas. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, si hay algo que quisieran agregar o preguntar para poder trabajar en estos minutos que me quedan. Ah, Profe, quizás, si es posible los antecedentes del genograma, eh, Yo le voy a si mandar hay uno, sí, sí, ejemplos, sí, acá me... porque se hacen generalmente de 2 o 3 generaciones, por ahí sirven, porque ya veníamos conversando en algún momento de que uno tiene como un croquis para poder trabajar, creo que son herramientas, Se por ahí usa como para muchísimo comprender. sí, se usa mucho en mediación familiar. A lo mejor suena raro para quien no lo escuchó o no trabajó, pero nosotros lo solemos utilizar mucho. Sobre todo también porque a veces hay mucha información y sobre todo porque hoy en día trabajamos con familias ensambladas. Entonces llega el señor que dice, sí, pero no, mi primer hijo no, pero este es el hijo de acá y este, bueno, pero ese es con la otra, o la señora, o no sé, o los dos hombres, o lo que sea. Pero eh, se amplió muchísimo el rango de personas cuando uno va, entonces es de mucha utilidad el genograma. Les voy a enviar un modelo, es universal, y después si tienen preguntas lo volvemos a tocar al tema. Y a sobre todo para nosotros, llevar... Mm. Ujú. No, está bien, termine, Mónica. No, Sobre dale todo porque para ya se me llevar, fue de la cabeza. sobre todo para llevar, decías. Em, sí, bueno, Está bien, sobre te todo digo, sí, para perdón, llevar, ahí perdón, te está. No, corté. no, no, dale, 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 sí, Uy, sí. No, 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 está disculpa, bien, no está quise bien. cortarte. No, por No, favor. capaz no sé si comentarlo porque es algo muy particular de mi congregación. Nosotros tenemos un equipo pastoral, 3 personas, y hay una hermana que parece estar, que viene ella y no quiere hacer participar al resto de la familia en la iglesia, porque es como un descanso para ella. Tiene que pasar algún proceso, pero que manifiesta violencia verbal, por lo menos, desprecio. Y yo me veo tentado. La hija Ujú, solicita que se separen, digamos. Y yo me veo tentado a ofrecerle ese espacio, pero ujú. los partes del equipo no quieren. No sé si ¿Por qué no corresponde, porque quieren? no sé, capaz que no conocen el paño, pero, pero qué sé yo. Incluso lo hablé con el pastor de Bariloche, que es Ujú, bastante más, más abierto, pero claro, no sé si es ujú, por... Todavía, capaz que no es el tiempo porque ella no quiere que, por ejemplo, no quiere que hablemos, tenemos reuniones de hombres, no quiere que ni que lo invitemos. ujú. Está Y enojada. es una, claro, está enojada, sí, sí. No sé si tiene que Claro. pasar algún paso ella antes de llegar a, Ujú, o abrir la puerta y decirle, mira, alguna vez vino a traerlo, el esposo vino a traerla porque a veces no está bien ella. Entonces, joven, tendrás
40 y casi 50 años. Eh, pero sí, tienen una historia Ujú, quizás que por ahí no sé si capaz que es de agresión, capaz que por eso, pero ujú. no sé, verbal por lo menos, sí, no sé, me parecería que sería Quiero bueno porque entender, están verbal tan, del marido hacia ella. Yo al principio sí, había entendido, sí, está sí, bien. Yo al desprecio, sí. principio había entendido que era ella la que estaba como enojada, Mm. entonces, La hija se fue 2 bueno, veces ya pidiendo que se acabe esa situación. Me parece que da para hacer algo y ayudarles en todo caso. Pero bueno, ujú. capaz que lo tengo que explicarles que es a mis compañeros, tal vez. También, sí, para Sí, trabajarlo en equipo, y si no, bueno, fíjate claro. vos. A mí, yo no sé, les voy a decir, y después vemos también, a veces uno ayuda poco y acompaña mucho. Y puede ser, no sé, con la oración, con los buenos deseos o con las intervenciones. Así que a mí cuando me dijeron eso me gustó, por eso lo traslado, porque no sé si será 100% así, ¿eh? No lo digo con la certeza de esto es así, pero me gusta eso de, sí, podemos acompañar mucho y ayudar, uno es tan complejo todo, uno mismo es complejo, así que pero bueno, suerte Raúl, con lo que vayas a hacer va a estar bien. Y bueno, entonces este tema lo cerraríamos, queda por mandar este material, que se lo hago llegar, y después, por supuesto, si hay alguna pregunta o algo que surge, eh, lo hacemos, lo tratamos. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Ok. Entonces la próxima trabajaríamos ya con mediación penal y mi línea de trabajo es la restaurativa. Así que mediación penal restaurativa. Ahí también cada uno tiene diferentes miradas y pareceres y va a estar bueno poderlo dialogar, intercambiar, porque es muy sensible ese tema, y más hoy, ¿no? Así que víctimas, victimarios y sociedad, u ofensores, ofendidos y sociedad, es un tema interesante para trabajar, por lo menos para ampliar miradas. Bien, quisiera plantearles una cuestión. Antes de ser convocada para estas clases, así como medio en gallos y medianoche, yo tenía programada una cirugía para el 15, para el lunes 15, que justo tengo clase con ustedes. Entonces le pregunté a Ángel cómo se hacía en estas situaciones. Yo no la puedo reprogramar esa cirugía, si no lo hubiese hecho con mucho gusto, no la haría directamente si pudiese. Bueno. Entonces, él me sugería los días de clase, que serían lunes, martes, no, perdón, al contrario. Él me sugería el jueves o el viernes, porque el lunes, martes y miércoles ustedes tienen clase, creo. Bueno, Sí, yo los jueves en este mes, imposible, lo tengo explotada la agenda. Viernes podría llegar a tener, pero en un viernes, no sé ustedes cómo lo vivenciarán. El tema es que vengan, no que venga yo sola. Por eso, vamos a consensuar. ¿O qué prefieren? ¿Cómo prefieren que hagamos? Porque también hay una película que yo quiero que miren, que es sobre conflictos sociales, que es intercultural y se llama El insulto. Yo la película se las voy a enviar por Gmail a través de Ángel, por si no la consiguen. Y bueno, y quisiera hacer un debate sobre esa película. Entonces, digan ustedes, después se comunican con Ángel, qué es lo que prefieren. Yo estoy disponible a recuperar la clase o como ustedes prefieran, no los quiero incomodar, pero bueno. Lo que han hecho otros profesores es dejar la clase grabada, por ejemplo. O sea, grabar Ah, una clase y nos la pasa Ángel y ujú. nosotros la vemos, ¿no? Bueno, Digo, ¿qué hago Quizás yo yo no más tengo breve, más ¿viste? problema, breve? ¿No? Sí, bueno, sí, tengo o una problema que Porque guía. sea viernes, no tengo problema. Porque, ¿qué hago sin la interacción con ustedes? Que construimos la Claro. clase Claro, juntos. el Yo tema es hoy este. tenía programado otra cosa y surgió después esto, así que, pero bueno, puede ser también una opción que me parece viable. Lo piensan y se lo transmiten, lo deciden, negocian entre ustedes y se lo transmiten a Ángel. Ángel, ¿te parece bien así o sugerís otra cosa?
Está bien, sí, si alguno está de acuerdo que sea, porque el viernes sería viernes 26, no el siguiente viernes, Claro, Claro. sí, porque tengo porque ella no compromiso puede. Sí. Yo sí. también, Yo pensando viernes los 26 derechos, no tengo una asamblea. ah, pensando los Ah, derechos del trabajador educativo, también pienso, capaz que, Es sí, la del capaz Word. que podemos Sí, hacer de otra Word. cosa. La Oye, Nos mejor. juntamos nosotros para vos analizar también, la Ale, película. sí, Claro, por nosotros no eso. podemos. A mí Tenemos también la me asamblea del encantaría. Word. Sergio, hoy estás re callado. ¿Qué pensás vos? perdón, estoy fusilado. Estuve Ay, toda la semana de claro. viaje y estoy. No, no, No me está bien, puedo, está no, bien. no me puedo recuperar, pido Demasiado que disculpas. estás. No, no, está bien. No, Sí, no, no, me adapto porque tengo flexibilidad horaria, no tengo problema. Bueno, vean ustedes y le comunican a Ángel lo que deciden. profe, en algún momento teníamos una materia con un profesor llamado Wilfredo. Este, él nos dejaba el material para hacer y nos dejaba las preguntas. Y en el Bueno, muro íbamos haciendo como intervenciones y él nos iba contestando, pero generalmente nos contestó a todos en el momento. También podría ser una opción que tengamos un muro donde podamos está participar el bien. mismo día y nos pongamos de acuerdo en una hora como para que ¿Quieren que también usted pueda tener analicemos? tenga el derecho del descanso después de la cirugía. Está Claro, bien, muchas gracias. Em, También lo que podemos hacer es a lo mejor la película y en el muro intercambiamos. eso estaría bueno. Sí, sí, ¿Eh? Sí, estaría Vemos bueno. entonces, ¿Cuánto dura la película más Está o menos? bueno. ¿cómo? ¿Cuánto dura la película más o menos? Ay, bueno, ahí es un problema. Horas. Horas Tremendo. y media. No, 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 no. Es como Ben-Hur más o Son menos. cinco temporadas. Sí, sí. Claro, 5 o 6 horas. No, no, me voy a descolgar, creo que 2 horas 45, más o menos. Juro que es entretenida. Y bueno, miren hasta donde puedan y después se saltan un poco al final, porque hay una parte que es verdad que uno tiene detalles en la parte muy interesantes. Así que bueno, hacemos, si les parece así, hacemos, yo les mando algunas como claves, después cada uno observa lo que, porque préstense en atención, ustedes cuando observan, ¿qué observan? Obsérvense a ustedes mismos, el observador del observador. Pero nos Ustedes, estaríamos posicionando, ¿cómo? A ver, Nos estaríamos posicionando si lo hacemos de esa perspectiva. ¿por Sí. qué? Y porque tendríamos, a ver, ya tendríamos una mirada crítica en respecto de qué postura tomamos. No, porque iba a decir esto. Obsérvense qué observan. Procesos, personas, acciones. ¿En qué Ah, focalizan más está bien. cuando observan? Hay gente que observa más los procesos, hay gente que observa más. Fíjense ustedes, no estén preocupados a ver qué estoy observando mientras miren la película, disfrútenla y después reflexionen ustedes. Bueno, yo a ver que miré la película, ¿no? Eh, ¿Cómo miro? ¿A qué le presto más atención cuando observo? Y vamos a encontrarnos, y pónganlo también en el intercambio, porque vamos a encontrarnos con cosas sorprendentes y diferentes. Algunos ponen más el acento en algo, otros ponen el acento en otra cosa. ¿Me expliqué? ¿O hice medio como... Sí, Eso es sí. también un trabajo siempre de reflexividad. como Eh, una autorreferencia de cuáles son nuestras observaciones, capaz que nos sirvan para tenerlas en cuenta cuando hagamos las mediaciones. También, todo sirve. Sí, sí, muy bien, Alicia, el aporte, me gustó. Todo eso sirve un montonazo. Entonces, esa puede ser una de las tareas, observarme para ver cómo observo yo, después que vi la película, ¿no? Intercambiar también, contarle al otro. Y después, ay, me vino algo a la cabeza y para decirle y ahora se me fue. Bueno, y yo le voy a mandar algunas pautas y después ustedes intercambiamos también en el muro. Vamos intercambiando. ¿Va bien así entonces? Que dura menos de 2 horas, ¿eh? Ojo que hay dos del insulto, ¿eh? Me parece Esta- que duraba 2 horas y pico. Parece Pero que hay, es una libanesa.
Una libanesa, exactamente es esa. Acá la tengo, Bueno, Insulté, en árabe. Es bueno, un drama libanés dirigido por Ziad Toueri. Dice sí. 112 minutos. Ah, mira, yo pensé que duraba más, no sé por qué me quedé con esa idea. Yo la tengo traducida por un español, así que es medio como raro. Pero bueno, Es sobre una disputa, un incidente trivial, dice acá. mm, Por no digo más, sí, que cada uno no la... digan No, más, que cada uno la mire. Ahí es bien intercultural y es un conflicto social. Sí. Así que, y van a ver un montón de cosas que hemos visto en clase. Así que quiero saber a ver si leyeron o estuvieron prestando atención, porque lo voy a ver después escrito. Bien, nos vemos entonces, que tengan buen que Bárbaro. descanso. vaya bien en la cirugía. Ay, muchas Sí, sí. gracias, muchas gracias. Bendiciones, profe. Oramos por vos. Gracias, Estar muchas orando, gracias. Va a sí. venir bien. No es Bien, nada bien. grave, quédense tranquilos, pero bueno. Bueno, No, está bien, pero con- siempre, igualmente, siempre es un incordio. Ay, sí, 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 una cosa re fea. Bueno, gracias, nos vemos. nos Chao. vemos. Hasta Ah. luego. Chao. Hasta Chao, chao, luego. chicos. Hasta mañana.